los gobernadores del PAN están proponiendo un asunto, digamos, una propuesta alterna para el INSABI. Hay que recordar que los gobernadores del PAN no han firmado, a diferencia, obviamente, de quienes sean de Morena o cercanos a Andrés Manuel López Obrador, pero también los priistas han decidido firmar el INSABI. Los panistas no. Hemos escuchado en detalle, por ejemplo, tanto en Querétaro, en Guanajuato, cuáles son las razones. Ellos tendrían que ceder la infraestructura, digamos, de toda la infraestructura de salud se la tendrían que ceder, y además tienen una serie de preguntas acerca sobre la transparencia en el manejo de los recursos, cuánto recibirían, cómo se calcularía, etcétera, etcétera. Por lo pronto está en la línea Javier Corral, gobernador de Chihuahua, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Javier, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, Denise, un gusto saludarte a ti y a todo el público Radio Escucha. Cuéntame, Javier, ¿cómo estás tú con respecto al tema del INSABI que ha decidido Chihuahua? Y cuéntame un poco de esta propuesta del PAN. Bueno, entiendo que no solamente se trata de los gobernadores del PAN los que por ahora hemos decidido no suscribir el convenio de adhesión. Entiendo que faltan varias entidades federativas del PRI, incluso Jalisco, Alfaro. Lo que nosotros hemos visto es que la opción que podríamos tomar es la de firmar el convenio de coordinación con el nuevo INSABI, pero como estados no adheridos. Lo firmaríamos, por supuesto, también cuando haya mayor certidumbre de algunos lineamientos, de algunas reglas de operación. Si queremos proponerle al convenio... ¿Qué, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, mira, tú has comentado con toda claridad cómo se va a determinar la aportación solidaria de los estados para el ejercicio fiscal 2020. Obviamente hay un transitorio en la ley, Denise, que para el ejercicio fiscal de este año la aportación solidaria estatal que debe transferirse a la Federación va a ser el equivalente al monto total que la entidad realizó durante el último ejercicio fiscal en el 2019, y cuando menos el 70% de dicha aportación debería realizarse en numerario, cuando el esquema del Seguro Popular era de un mínimo de 30%, un 70% por supuesto que compromete las finanzas de los estados, y por otra parte pero es un 70 de lo que ya gastaron el año pasado. Es 70 de la asignación que tenías del año pasado, cuando antes lo que teníamos comprometido era del 30%, o sea, pasamos en dinero del 30 al 70%, y luego para el 2021 no está claro cuál va a ser la aportación que va a realizar cada entidad. Obviamente aquí se generan incertidumbres, indefiniciones para la planeación, la previsión. O sea, ¿cuánto financiera les toca poner a los estados? Esa es básicamente la pregunta que no tienen clara. Esa es una. Pero luego, mira, también efectivamente se transfieren infraestructura, por ejemplo. Transfieres todo, pero sigue habiendo a cargo del Estado la responsabilidad patronal, y luego hay incertidumbre en el cálculo de la población sin seguridad social. O sea, la Federación con sus propios medios está decidiendo la cantidad de población sin seguridad social por entidad federativa, y esto ya en la práctica te puede generar subestimaciones y en consecuencia menores recursos asignados. Y un asunto que nos preocupa mucho es el tema de cómo se va a distribuir este fondo de los 40,000 millones de pesos del ahora conocido como Fondo de Bienestar, con el que se enfrentaban, que son los 40,000 los casos de enfermedades que causan gastos catastróficos, que son servicios de tercer nivel. Debo decirte que son de los temas que están pendientes porque falta en esencial muchas, faltan las reglas de operación y los lineamientos. En realidad hay todavía trabajo que realizar para definir muchas cosas,
Y aquí te estoy hablando... ¿Cuál era tu diagnóstico en Chihuahua de cómo funcionaba el Seguro Popular? Por ejemplo, hemos oído opiniones muy distintas. Hay estados en donde los secretarios de salud consideran que funcionaba bien. Ayer escuchábamos, por ejemplo, al gobernador de Murat decir que claramente en Oaxaca lo que significaba el Seguro Popular que era lo menos peor, dijo. Sí, era algo así como lo menos peor, pero que era pero que no era en absoluto, o sea, no operaba de manera satisfactoria en ese estado. En fin, sabemos cómo operaba en Tabasco, fatal. Te preguntaría ¿cuál es tu diagnóstico de cómo se estaba aplicando en Chihuahua? Mira, yo creo que el Seguro Popular estaba funcionando bien en el estado porque también depende mucho del trabajo primero de acreditación que se haga de las unidades de salud. Obviamente la inversión que los estados realizan en sus unidades médicas, en hospitales, en centros de salud, en centros de atención especializada de salud, son 4 modelos, y en ese sentido, para el reembolso de los gastos catastróficos y los procesos de comprobación de esos gastos. Nosotros venimos haciendo desde hace 3 años pues todo un proceso de saneamiento, de mejora, de reorganización, de rediseño. O sea, funcionaba bien en Chihuahua, digamos. Pues sí, porque pues debo decirte que nos cubría una parte muy importante de estos gastos que generan una gran inversión por intervención, y nosotros poníamos ahí el 15%, la aportación solidaria, prácticamente los recursos federales eran el 85%, pero además, pues las reglas ya estaban claras. A ver, permíteme, Javier. Definidas. Sí, creo que ese es el tema. Déjame, ¿me permites hacer una pausa y regreso contigo? Es que me cae el corte comercial. Sí. Vamos a una pausa, volvemos. Estás escuchando Atando Cabos. Con mi precio bodega, el más bajo de todos, tu hogar brilla porque te alcanza. Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Básicamente lo que nos dice es este acuerdo, efectivamente no todos los estados han firmado, pero los únicos que han hecho una propuesta es la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, en donde están, sí, a la excepción del de Nayarit, solamente hay 9, y ellos sí están haciendo una propuesta básicamente en la que piden una serie de elementos para poder llegar a un acuerdo, que es un acuerdo distinto al que está adherirse al INSABI. Entonces, nos estaba contando estas razones básicamente de una serie de inquietudes por falta de reglas de operación y una serie de información que no tienen, como está el tema de mantenerse como patrones, pero al mismo tiempo transferir la infraestructura, pero también hacerse cargo, yo creo que, de manejar la infraestructura. En fin, hay una serie de cosas que les preocupan y que tienen un punto central al final, que es cuánto le va a costar a los estados este tema. Por cierto, todos los gobiernos de los estados, incluyendo Chihuahua, aumentaron en algún sentido los impuestos porque a falta de ingresos de que les pasen dinero de la federación, pues claramente todos están tratando de subir los ingresos locales, lo cual no es malo. Digamos, hay una responsabilidad política también de cobrar impuestos, Javier. Sí, claro, por supuesto. A ver, el Seguro Popular, la proporción de contribuciones era 85 recursos que provenían de la Federación y el 15% de las entidades. Sin embargo, yo te puedo decir que Chihuahua es una de las entidades que más le invierte al sector salud. Nosotros, en realidad, lo que estamos poniendo es más del 30% de todos los recursos que destinamos al sector que se destinan salud, a la salud. Claro, porque nunca se modificaron o actualizaron las fórmulas de las aportaciones federales, ni en salud ni en educación. Se mantuvieron prácticamente desde hace más de 20 años, Denise, iguales en sus criterios. Entonces fueron teniendo un desfasamiento, y con todo y Seguro Popular, pues los estados hemos venido enfrentando ese déficit de actualización de las fórmulas de las aportaciones federales, otro de los grandes temas del asunto del federalismo fiscal en México. Nosotros hemos acordado, evidentemente tenemos que firmar un convenio, eso no está en discusión, porque hay una nueva ley, está publicada el 31 de noviembre, esa ley nos obliga a un nuevo modelo de atención en salud, y obviamente tiene una serie de objetivos y tiene una serie de premisas que se convierten en imperativos para los gobiernos de los estados, pero sí necesitamos
que el convenio que vayamos a firmar con el INSABI tenga claridad, sobre todo en determinar la cantidad por atendido, por persona, y cómo vamos a conjugar esfuerzos y recursos. El que sí de plano no podríamos firmar, al menos Chihuahua, en ninguna circunstancia, es el convenio de adhesión. Ese es absolutamente impensable en nuestra entidad, porque pues transfieres todo, personal, infraestructura, servicios, todo, y mantienes responsabilidades patronales, te mantienen tus pasivos, no hay mecanismos de evaluación, ni siquiera las posibilidades de decir, bueno, funcionó, no funcionó, y deshago el convenio. Entonces sí hay indefiniciones que nos preocupan mucho. Bueno, ya te agradezco mucho. No sé, te quiero hacer una pregunta sobre otro tema. Te hablé para hablar de este asunto, pero pues no puedo no hacerte el comentario de pues lo que ha ocurrido allá en Chihuahua, y en este caso lo del comando fuertemente armado. Se habla de más de 100 personas que entraron en una comunidad en el municipio de Madera, en Las Pomas, y incendiaron 22 casas. Entiendo que incluso los Levarón han dicho que se trataría del mismo grupo que fue responsable de la matanza de sus familias, pero en todo caso, pues sí habla de una presencia, pues auténticamente ejércitos en Chihuahua. No sé si quieras hacer un ese respecto. Pues es mucha magnificación lo que se ha dicho. Yo tengo el reporte. Hay mucha magnificación en lo que se está diciendo, y es una especulación el de decir que este hecho puede estar vinculado con el grupo que no tienen elementos ustedes. Es que no hay elementos para decir eso. ¿Ya? Tampoco ellos tienen los elementos. Hay mucha magnificación. Se ha dicho que son 100 hombres de un comando armado. Efectivamente, en las gente Pomas, del lugar lo dijo. Ajá. Sí, en las pues sí, pero digo, la verdad es que sobre estos hechos siempre hay mucha magnificación y mucha distorsión de lo que realmente pasó, porque o sea, se quemaron 22 casas. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, se quemaron 22 casas que estaban abandonadas, también hay que decirlo, porque la gente ahí nadie vivía. Que nadie vivía. Se fue un acto vamos a decir, para intimidar de los grupos que se están disputando la zona, de los grupos que pelean entre sí. Son de este tipo de actos que realizan, evidentemente para sembrar eso, terror, para intimidar y para generar esta tensión, porque es una zona en donde hemos venido interviniendo desde hace mucho tiempo, y en donde finalmente quieren lograr por cualquier motivo o cualquier circunstancia detener la acción de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, los reportes que yo tengo es de que efectivamente intervinieron alrededor de 30 personas en camionetas que fueron e incendiaron estas casas que estaban deshabitadas, vamos a decirlo. Y de inmediato se atendió, desde ese mismo momento se fue para allá a revisar. Estamos investigando cuál es el grupo que ocasionó el incendio de estas casas, y evidentemente pues que lo hicieron con ese propósito que he señalado, pero le estamos dando seguimiento al hecho. Afortunadamente no hay ninguna víctima que lamentar de este hecho. Incursión. Te agradezco mucho, gracias, Hasta Javier, luego, por tomarnos la llamada. Gracias, Javier Corral, gobernador de Chihuahua.